El bullicio de la ciudad no parecía afectar a Andrés Rivas mientras cruzaba las puertas de cristal de la clínica de caridad. Estaba acostumbrado a las oficinas lujosas y las reuniones en salas con aire acondicionado, pero este lugar, desgastado por el tiempo y la falta de recursos, tenía algo que lo atraía. Había escuchado hablar de la clínica durante un evento benéfico, donde la necesidad urgente de medicamentos había sido el tema central. Andrés, como líder de una de las farmacéuticas más grandes del país, no había podido evitar pensar en las posibles ventajas de una colaboración. Mientras caminaba por el pasillo de paredes desgastadas, notó el contraste entre su ropa de diseñador y el entorno humilde. Había venido a conocer a la persona encargada de la clínica y aunque su interés inicial era estrictamente profesional, no podía evitar sentir curiosidad por el tipo de gente que trabajaba en un lugar tan distante de su realidad. Fue entonces cuando la vio. Elena Martínez, con su cabello recogido en un moño descuidado y un brillo de determinación en los ojos, estaba atendiendo a una madre con su hijo pequeño. Su sonrisa era cálida, auténtica, y su voz suave resonaba con compasión mientras tranquilizaba al niño. Para Andrés, fue una imagen desconcertante. No podía recordar la última vez que había visto a alguien tan completamente entregado a los demás. Cuando Elena terminó, sus miradas se cruzaron. Andrés, acostumbrado a ser el centro de atención en cualquier lugar al que iba, notó con sorpresa que ella no parecía impresionada por su presencia. De hecho, fue él quien se acercó a ella, algo que raramente hacía. «Eres la doctora Martínez, ¿cierto?», preguntó extendiendo la mano. Elena lo miró con una ligera sonrisa antes de estrechar su mano. «Sí, pero aquí todos me llaman Elena», respondió con una familiaridad que desarmó a Andrés. La conversación inicial fue formal. Andrés le habló de su empresa, del potencial de una colaboración para suministrar medicamentos a la clínica a un costo reducido. Pero mientras hablaban, él se dio cuenta de que había algo en Elena que lo hacía sentir incómodo y fascinado al mismo tiempo. Ella no estaba interesada en lo que Andrés podía ofrecerle en términos de negocios. Sus preguntas no giraban en torno al dinero, sino a cómo podían salvar más vidas, cómo mejorar la atención médica en una comunidad que apenas podía permitírsela. «Lo que hacemos aquí no es para obtener beneficios», dijo Elena en un momento, con una mirada seria. «Estamos aquí porque hay gente que no tiene otra opción. Si podemos darles una oportunidad, aunque sea pequeña, habremos hecho algo bueno». Andrés, acostumbrado a las conversaciones sobre márgenes de beneficio y mercados en crecimiento, se sintió fuera de lugar. Pero algo en sus palabras resonó con él de una manera que no esperaba. «Tal vez podamos ayudar», fue todo lo que pudo responder en ese momento, sin saber exactamente por qué lo decía. Cuando finalmente salió de la clínica, la figura de Elena seguía en su mente. La pasión y el desinterés por el dinero que ella mostraba lo habían desconcertado, y aunque no quería admitirlo, también lo habían intrigado. Mientras se dirigía a su auto, sus pensamientos giraban en torno a una pregunta que lo acompañaría durante los días siguientes. ¿Qué lo había llevado realmente a esa clínica? En los días que siguieron a su visita a la clínica, Andrés no pudo evitar pensar en Elena y en lo diferente que era de las personas que lo rodeaban habitualmente. Mientras revisaba informes financieros y discutía estrategias empresariales con su equipo, su mente vagaba hacia la pasión que había visto en ella. Algo dentro de él lo empujaba a volver a la clínica, y aunque intentaba convencerse de que era solo por interés profesional, sabía que había algo más. Finalmente decidió regresar. Esta vez llevó consigo una propuesta formal de colaboración entre su empresa y la clínica. Quería presentarla como una oportunidad para que la clínica accediera a medicamentos a precios preferenciales, lo cual, en su mente, también podría mejorar la imagen pública de su empresa. Cuando llegó a la clínica, fue recibido con la misma sencillez de antes. La gente que trabajaba allí no estaba interesada en los títulos o el prestigio. Su enfoque era ayudar a los más necesitados, y eso se respiraba en cada rincón del lugar. Andrés encontró a Elena supervisando a los voluntarios mientras organizaban una pequeña donación de medicamentos que había llegado. Cuando lo vio,
Esbozó una sonrisa y lo invitó a su modesta oficina, un espacio pequeño y desordenado que contrastaba con las elegantes salas de reuniones a las que Andrés estaba acostumbrado. «¿Así que volviste?», comentó Elena con tono relajado, sin mostrar sorpresa. Andrés asintió y sacó los documentos que había preparado. «He estado pensando en lo que dijiste la otra vez, y creo que mi empresa podría ayudar más de lo que imaginamos. Quiero ofrecerte un acuerdo para que puedan adquirir los medicamentos que necesitan a precios más accesibles. Podría ser una colaboración beneficiosa para ambos». Elena tomó los documentos, pero su expresión no cambió. Los hojeó por un momento, pero luego los dejó a un lado. «Aprecio la oferta, Andrés, de verdad. Pero lo que necesitamos aquí no son solo medicamentos más baratos. Necesitamos un cambio en la forma en que se distribuyen los recursos de salud. Este sistema está diseñado para beneficiar a unos pocos, y los que más lo necesitan quedan relegados». Las palabras de Elena lo tomaron por sorpresa. Estaba acostumbrado a cerrar tratos con clientes que estaban ansiosos por aprovechar cualquier oportunidad de ahorro o beneficio. Pero con Elena no se trataba solo del dinero o los números, se trataba de principios. Ella lo miraba directamente, sin mostrar interés en lo que su fortuna pudiera ofrecer, sino en el impacto real que sus acciones podrían tener. Antes de que Andrés pudiera responder, su teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de su padre, Gustavo Rivas. Al verlo, Andrés sintió una punzada de nerviosismo. Sabía que tendría que informar a su familia sobre esta nueva colaboración, y no estaba seguro de cómo lo tomarían. Más tarde, esa misma noche, Andrés se reunió con su familia para una cena habitual. La conversación, como siempre, giró en torno a los negocios. Mariana, su madre, hablaba emocionada sobre un nuevo proyecto de inversión, mientras Gustavo escuchaba atentamente, evaluando cada palabra. Finalmente, llegó el momento. Andrés mencionó la clínica de caridad y el acuerdo que había propuesto. Como esperaba, la reacción fue inmediata. «¿Una clínica de caridad?», exclamó Gustavo, con una mezcla de incredulidad y desdén. «¿Y qué exactamente esperas ganar de eso? No veo cómo una colaboración con una clínica como esa pueda beneficiarnos a largo plazo». Andrés respiró hondo antes de responder. «No se trata solo de ganar, se trata de hacer lo correcto. La clínica necesita nuestra ayuda, y creo que es una buena oportunidad para mostrar que nuestra empresa puede tener un impacto positivo en la comunidad». Gustavo lo miró fijamente, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. «Andrés, nuestro negocio no es la caridad. Si empiezas a involucrarte en cosas como esta, la gente pensará que hemos perdido el rumbo. Y esa doctora, ¿cómo se llama? Elena, ¿verdad? ¿Estás seguro de que no está usando esto como una forma de acercarse a ti por tu dinero?». Esas palabras tocaron una fibra sensible en Andrés. Sabía que su padre era pragmático y que su familia siempre había priorizado los negocios por encima de todo, pero la insinuación de que Elena estaba interesada en él por su dinero lo molestó profundamente. «Elena no es ese tipo de persona», replicó intentando mantener la calma. «Está dedicada a su trabajo y a su gente. No todo el mundo está detrás del dinero». Mariana intervino entonces, con un tono más suave pero igualmente preocupada. «Cariño, sabemos que tienes buenas intenciones, pero tienes que ser más cuidadoso. Las personas pueden aprovecharse de ti sin que te des cuenta». Andrés se quedó en silencio por un momento, sintiendo la presión de su familia. Sabía que este era solo el comienzo de una lucha que apenas empezaba. La duda comenzó a crecer en su mente, pero también la certeza de que Elena no era lo que su familia creía. Sin embargo, sabía que esto no terminaría aquí. Tendría que tomar decisiones difíciles en un futuro cercano. La relación entre Andrés y Elena seguía creciendo, pero también lo hacía la tensión con su familia. Cada vez que Andrés mencionaba su trabajo en la clínica, notaba la desaprobación en los ojos de su padre y madre. Ellos creían firmemente que cualquier esfuerzo fuera del ámbito empresarial no era más que una distracción inútil. Aún así, Andrés se mantenía firme en su decisión de ayudar a Elena, convencido de que estaba haciendo lo correcto. Sin embargo,
Lo que Andrés no sabía era que su familia no estaba dispuesta a quedarse de brazos cruzados. Gustavo y algunos de los miembros del consejo directivo de la empresa farmacéutica habían comenzado a ejecutar un plan en secreto. No podían permitir que Andrés comprometiera la reputación y los beneficios de la empresa en favor de una clínica de caridad. Por eso, comenzaron a sabotear los esfuerzos de Elena desde las sombras, utilizando su poder e influencia para dificultar la obtención de medicamentos y suministros para la clínica. En las semanas que siguieron, Elena comenzó a notar que algo extraño estaba ocurriendo. Los pedidos de medicamentos que la clínica solía recibir con regularidad empezaron a retrasarse inexplicablemente. Las entregas llegaban incompletas o con suministros defectuosos. Los proveedores, que siempre habían sido confiables, ahora ponían excusas y no cumplían con sus promesas. La frustración en la clínica era palpable y el impacto sobre los pacientes era devastador. Elena, sin entender qué estaba pasando, trataba de mantener la calma frente a sus colegas y pacientes. Sabía que algo no estaba bien, pero no lograba descubrir la causa. Su única sospecha recaía en el hecho de que, desde que habían comenzado a trabajar con la empresa de Andrés, las cosas se habían complicado. Una tarde, mientras Andrés visitaba la clínica para ver cómo avanzaba la colaboración, notó la tensión en el rostro de Elena. Se acercó a ella después de haber terminado con uno de sus pacientes. «Elena, ¿qué ocurre?» «Te noto preocupada», dijo con una mirada de sincera preocupación. Elena lo miró durante un largo segundo, evaluando si debía compartir sus inquietudes. Finalmente, decidió confiar en él. «Andrés, las cosas aquí no están bien. Los suministros que pedimos están llegando tarde o incompletos. Los pacientes están empezando a sufrir por ello y no entiendo qué está pasando. Hemos trabajado con estos proveedores durante años y nunca habíamos tenido problemas antes». Andrés frunció el ceño, sintiendo una punzada de culpabilidad. Sabía que su familia no veía con buenos ojos su relación con la clínica, pero nunca imaginó que algo tan grave podría estar ocurriendo. «Voy a investigar», prometió. «Esto no puede continuar así». Esa misma noche, Andrés se sentó en su oficina y comenzó a revisar los contratos de los proveedores con los que la clínica solía trabajar. Algo no cuadraba. Las entregas habían empezado a fallar poco después de que su empresa comenzara la colaboración con la clínica, y las excusas que los proveedores ofrecían eran demasiado vagas para ser coincidencia. Decidido a llegar al fondo del asunto, Andrés contactó a uno de los proveedores personalmente. Después de varias conversaciones evasivas, uno de ellos finalmente cedió bajo la presión de Andrés y reveló la verdad. La empresa farmacéutica de los Rivas había ejercido presión sobre ellos para que dejaran de suministrar medicamentos a la clínica de Elena. La razón: el consejo directivo de la empresa consideraba que la clínica era una amenaza para sus márgenes de ganancia, ya que proporcionaba atención médica gratuita o a bajo costo, lo que podría desalentar a otros clientes de pagar los altos precios de los medicamentos. La revelación dejó a Andrés sin palabras. No solo se trataba de un sabotaje, sino que estaba ocurriendo bajo su propio techo, en su empresa, y su propia familia estaba involucrada. El peso de la traición lo golpeó con fuerza. Sabía que si confrontaba a su padre, la situación podría explotar y ponerlo en una posición muy vulnerable dentro de la empresa. A la mañana siguiente, Andrés volvió a la clínica. Encontró a Elena ocupada con una paciente, pero esperó a que terminara. Cuando finalmente estuvieron a solas, le explicó lo que había descubierto. «Elena, tengo que decirte algo. No sé cómo empezar, pero la situación con los suministros no es una coincidencia». Andrés hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Mi familia ha estado detrás de esto. Han estado presionando a los proveedores para que no te entreguen lo que necesitas». Elena lo miró con incredulidad, sin poder creer lo que escuchaba. «¿Tu familia? ¿Por qué harían algo así?» Andrés bajó la mirada, sintiendo el peso de la vergüenza. «Ellos creen que tu clínica es una amenaza para los negocios. Piensan que si ayudas a la gente de forma gratuita o a bajo costo, afectará nuestras ventas». «Elena,
Aún sorprendida, sacudió la cabeza en señal de desaprobación. Esto es mucho más grave de lo que pensaba. Están jugando con la salud de la gente. Andrés, no puedo creer que hagan algo tan bajo. Yo tampoco, admitió Andrés. Pero prometo que voy a arreglarlo. No dejaré que esto continúe. Sé que no puedo cambiar lo que han hecho, pero puedo intentar reparar el daño. Elena lo observó por un momento antes de responder. Espero que cumplas con tu palabra, Andrés, porque aquí no se trata solo de negocios, se trata de vidas. Las palabras de Elena resonaron en los oídos de Andrés mucho después de que se despidieron esa noche. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidido a tomar una posición firme contra su familia y sus prácticas. La cuestión era, ¿estaba dispuesto a perderlo todo por ella y por los principios que empezaban a guiar su corazón? La revelación de que su propia familia estaba saboteando los esfuerzos de la clínica había dejado a Andrés con un profundo conflicto interno. Nunca había cuestionado las decisiones empresariales de su familia antes, pero ahora se encontraba en una encrucijada. Sabía que lo que estaban haciendo estaba mal, pero enfrentarlos significaba poner en riesgo no solo su relación con ellos, sino también su posición dentro de la empresa que había ayudado a construir. Durante los días siguientes, Andrés evitó las reuniones familiares tanto como pudo, alegando estar ocupado con asuntos de la empresa, pero la verdad era que no podía soportar ver a su padre, Gustavo, ni a los otros miembros del consejo directivo. La idea de que estuvieran dispuestos a sacrificar el bienestar de tantas personas por una ganancia financiera lo repugnaba. La ética empresarial que había aprendido de su familia ya no se alineaba con lo que comenzaba a ver como correcto. En contraste, cada vez que visitaba la clínica, se sentía más conectado con Elena y con el propósito que ella defendía. La clínica no solo era un lugar donde se ofrecía atención médica, sino un refugio para aquellos que no tenían otra opción. Elena se dedicaba a sus pacientes con una compasión que Andrés nunca había visto en nadie más. Y aunque sus conversaciones a menudo giraban en torno a los desafíos que enfrentaban, también comenzaron a compartir momentos más personales. Una tarde, después de un largo día en la clínica, Elena y Andrés se sentaron en una pequeña sala de descanso. Las paredes desgastadas y los muebles viejos contrastaban con la comodidad de la compañía mutua. Elena, aún con su bata de médica puesta, observaba cómo la luz del atardecer se filtraba por las ventanas. «¿Cómo es trabajar con tu familia?», preguntó Elena de repente, rompiendo el silencio. Andrés tomó un momento para responder, sabiendo que no podía ser completamente honesto sin revelar lo que estaba ocurriendo. «Es complicado», admitió. «Siempre ha sido todo sobre los negocios, ganancias, inversiones, expansión. Mis padres me enseñaron que el éxito se mide en números, pero últimamente me he dado cuenta de que hay cosas más importantes que eso». Elena lo miró con curiosidad. «¿Cómo qué?» «Como lo que haces aquí», respondió Andrés sin vacilar. «Es ayudar a la gente, no por lo que puedan darte, sino porque lo necesitan. Nunca lo había visto desde esa perspectiva antes». Elena sonrió, pero su expresión era seria. «Es un camino difícil, Andrés, y a menudo no hay recompensas visibles. Pero cuando logras ayudar a alguien, aunque sea solo una persona, eso lo cambia todo». Las palabras de Elena resonaron en él. Sabía que tenía que tomar una decisión pronto. No podía seguir ignorando lo que su familia estaba haciendo, pero enfrentarlos sería como desmantelar todo lo que conocía. Y al mismo tiempo, sabía que no podía mirar a Elena a los ojos si no hacía lo correcto. Esa misma noche, mientras regresaba a su apartamento, Andrés recibió una llamada inesperada de su madre, Mariana. Aunque intentaba evitar las conversaciones familiares, esta vez decidió contestar. La voz de Mariana sonaba preocupada. «Andrés, ¿estás bien?», preguntó su madre. «Te he notado distante estos días. Tu padre y yo estamos preocupados». Andrés hizo una pausa antes de responder, sabiendo que no podía ocultar la verdad por mucho más tiempo. «Estoy bien, mamá, solo he estado ocupado, pero hay algo de lo que quiero hablarles». Mariana permaneció en silencio por un momento,
como si supiera que algo más profundo estaba ocurriendo. ¿De qué se trata? Andrés inhaló profundamente. Sabía que este era el momento de empezar a plantar las semillas de lo que vendría después. No estoy de acuerdo con lo que estamos haciendo en la empresa. No podemos seguir sacrificando el bienestar de la gente por nuestras ganancias. La clínica de Elena. Lo que hacemos les está afectando, mamá. No puedo seguir siendo parte de eso. El silencio al otro lado de la línea fue largo, y por un momento Andrés pensó que su madre había colgado. Pero entonces, Mariana habló, su voz suave pero cargada de preocupación. Andrés, sé que tienes buenas intenciones, pero tienes que entender que en los negocios, a veces hay que tomar decisiones difíciles. Lo que hacemos es necesario para mantener la empresa a flote. ¿A costa de las vidas de otros?, replicó Andrés, su frustración comenzando a aflorar. No es solo una decisión difícil, mamá. Es inmoral. Tu padre no estará de acuerdo con esto, advirtió Mariana con un tono sombrío. Y sabes lo que eso significa. Andrés lo sabía. Enfrentar a su padre sería declararle la guerra no solo a él, sino también a toda la estructura empresarial que su familia había construido. Pero en ese momento, la voz de Elena y su pasión por ayudar a los demás resonaban más fuerte que cualquier otra cosa. Estoy preparado para lo que venga, respondió finalmente Andrés antes de colgar la llamada. Sabía que estaba tomando un camino peligroso, uno que podría costarle todo lo que había logrado. Pero también sabía que, por primera vez en su vida, estaba dispuesto a luchar por algo más que dinero y poder. Estaba dispuesto a luchar por lo que era correcto. La decisión de Andrés de enfrentarse a su familia se estaba volviendo inevitable. Después de la conversación con su madre, sabía que no quedaba mucho tiempo antes de que todo saliera a la luz. La presión en su pecho era constante, y aunque cada día en la clínica lo acercaba más a Elena y a lo que él consideraba lo correcto, el peso de las consecuencias que vendrían al desafiar a su familia seguía creciendo. Andrés pasó los días siguientes buscando más información sobre las acciones de su empresa. Necesitaba entender el alcance del sabotaje y asegurarse de que lo que había descubierto no era un incidente aislado. Una tarde, mientras revisaba documentos en su oficina privada, encontró un archivo confidencial que contenía comunicaciones internas del consejo directivo. Lo que leyó lo dejó sin aliento. El documento detallaba no solo la presión que habían ejercido sobre los proveedores para dificultar la entrega de medicamentos a la clínica de Elena, sino también otras acciones similares que habían tomado contra varias organizaciones benéficas en el pasado. Para los miembros del consejo, incluida su propia familia, cualquier institución que proporcionara atención médica gratuita o a bajo costo era vista como una amenaza para sus márgenes de ganancia. El documento revelaba que habían estado saboteando deliberadamente los esfuerzos de varias clínicas comunitarias para asegurar que las personas tuvieran que recurrir a las soluciones más caras que ofrecía la farmacéutica de los Rivas. El impacto de esta revelación fue devastador para Andrés. No solo su familia estaba involucrada en prácticas inmorales, sino que esas prácticas habían estado ocurriendo durante años bajo su propia nariz. Se sintió traicionado y una profunda sensación de culpa comenzó a crecer dentro de él. Aunque no había estado directamente involucrado, había sido cómplice al no cuestionar nunca las decisiones de la empresa. Su silencio y lealtad incondicional lo habían hecho parte de algo mucho más oscuro de lo que había imaginado. Con el documento en la mano, Andrés supo que debía actuar de inmediato. No podía permitir que esto continuara, pero también sabía que confrontar a su familia sin pruebas sólidas solo lo pondría en una situación aún más vulnerable. Decidió hacer copias de los documentos y contactó a un abogado de confianza para que lo asesorara sobre cómo proceder. Esa misma tarde, se dirigió a la clínica para ver a Elena. No había hablado con ella desde su descubrimiento, y aunque estaba decidido a protegerla, no sabía cómo explicarle la gravedad de la situación sin asustarla. Cuando llegó, encontró a Elena revisando unos informes médicos en su oficina. Su rostro se iluminó al verlo entrar, pero esa luz se desvaneció rápidamente cuando notó la expresión tensa de Andrés.
Andrés, ¿qué ocurre?, preguntó Elena, dejando los papeles a un lado. Andrés tomó una silla frente a ella, tratando de encontrar las palabras correctas. He estado investigando más sobre lo que está pasando con la clínica. Y encontré algo mucho peor de lo que imaginaba. Elena lo miró fijamente. Su expresión se tornó seria. ¿Qué has descubierto? Andrés le entregó una copia de los documentos que había encontrado. Mi familia no solo está saboteando tu clínica. Han estado haciendo esto durante años. A otras organizaciones también. Están dispuestos a destruir cualquier esfuerzo que pueda amenazar sus ganancias. Elena tomó los papeles y comenzó a leer en silencio, sus manos temblando levemente mientras absorbía la magnitud de lo que estaba leyendo. Cuando terminó, levantó la vista hacia Andrés, su expresión una mezcla de incredulidad y enojo. Esto es peor de lo que imaginaba. ¿Tu familia está dispuesta a hacer todo esto por dinero? Andrés asintió con tristeza. Lo sé. No puedo creer que no me haya dado cuenta antes. He estado ciego, siguiendo lo que me decían, sin cuestionar nada. Elena respiró hondo, tratando de mantener la calma. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Voy a enfrentarlos, respondió Andrés, con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. No puedo seguir siendo parte de esto. No después de lo que he visto. No después de saber lo que le están haciendo a la gente. Pero no será fácil. Estoy arriesgando todo. Elena lo miró a los ojos y vio la lucha interna que estaba enfrentando. Sabía lo que significaba para Andrés desafiar a su familia, y aunque temía por él, también sabía que estaba haciendo lo correcto. Estoy contigo, Andrés. Pase lo que pase. Esas palabras fueron todo lo que Andrés necesitaba escuchar. A pesar del miedo que sentía, la certeza de que Elena lo apoyaba lo fortaleció. Sabía que había llegado el momento de actuar, y aunque no estaba seguro de lo que vendría después, estaba listo para enfrentar las consecuencias de su decisión. El día siguiente fue tenso en la sede de la empresa farmacéutica. Andrés convocó una reunión urgente con su padre y el consejo directivo. Mientras se dirigía a la sala de conferencias, sentía cómo cada paso lo acercaba a un punto de no retorno. La mirada en el rostro de su padre, cuando entró en la sala, le dejó claro que ya había sospechas de que algo estaba por venir. Andrés se sentó frente a su padre y los demás miembros del consejo. He encontrado pruebas de que la empresa ha estado saboteando clínicas y organizaciones benéficas para asegurar que dependan de nuestros productos. Esto no solo es inmoral, es ilegal. Gustavo lo miró en silencio, pero su rostro no mostraba sorpresa. Andrés, todo lo que hemos hecho es por el bien de la empresa. ¿Sabes lo que está en juego aquí? No puedes permitir que las emociones te desvíen de lo que es mejor para los negocios. ¿Me estás diciendo que esto es lo mejor para los negocios?, replicó Andrés, levantando la voz. ¿Destruir los esfuerzos de la gente que solo quiere ayudar? No puedo ser parte de esto. La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. Andrés sabía que esta confrontación sería solo el comienzo de una lucha mucho más grande, pero estaba preparado para lo que viniera. No había vuelta atrás. La sala de conferencias, normalmente un espacio de decisiones calculadas y frías, estaba cargada de una tensión palpable. Andrés miraba a su padre, Gustavo, directo a los ojos, con una mezcla de frustración y determinación. Sabía que lo que estaba a punto de hacer no solo pondría en riesgo su posición en la empresa, sino también su relación con su propia familia. Pero ya no había vuelta atrás. Gustavo, al igual que el resto del consejo, mantenía una expresión imperturbable. Para ellos, Andrés estaba simplemente confundido, desviado por una emoción pasajera, o, peor aún, influenciado por Elena y su visión idealista del mundo. No era la primera vez que Gustavo enfrentaba una rebelión dentro de la empresa, pero nunca había esperado que fuera su propio hijo quien se le opusiera. «Entiendo que estés molesto», comenzó Gustavo con una voz baja y controlada, «pero esto es solo una estrategia. Lo que hemos hecho es para proteger la empresa. El mundo de los negocios es brutal, Andrés. Si no eres implacable, otros lo serán contigo». Andrés sintió una oleada de ira recorriéndolo, pero se obligó a mantenerse calmado. «Esto no es solo una estrategia.
Se trata de vidas humanas. Lo que hemos estado haciendo no es solo inmoral, es peligroso. Sabotear clínicas como la de Elena, que tratan de ayudar a las personas, no puede justificarse de ninguna manera. El resto del consejo intercambió miradas, pero nadie habló. Sabían que esta conversación estaba más allá de los números y las ganancias. Era un enfrentamiento entre padre e hijo, y nadie en la sala quería involucrarse directamente. Gustavo se levantó de su asiento, caminando lentamente hacia la ventana que dominaba la vista de la ciudad. Has sido parte de esta empresa toda tu vida, Andrés. Sabes cómo funcionan las cosas. No puedes dejar que una mujer y su clínica te nublen el juicio. Esta gente no entiende el valor de lo que ofrecemos. Nosotros hacemos más que vender medicamentos, controlamos el mercado para asegurarnos de que haya estabilidad, que las personas paguen lo que es necesario para mantener este sistema en funcionamiento. Andrés sintió el peso de esas palabras, pero también sintió cómo algo dentro de él se rompía. Había seguido a su padre durante toda su vida, creyendo en la visión de éxito y poder que le había inculcado. Pero ahora, ese sistema que su padre defendía le parecía una prisión, una maquinaria que devoraba todo lo que encontraba en su camino sin preocuparse por las consecuencias humanas. ¿A qué costo?, preguntó Andrés, su voz cargada de tristeza. ¿A qué costo mantenemos esa estabilidad? Sabes tan bien como yo que hay personas que están sufriendo por nuestras decisiones, gente que no tiene acceso a medicamentos que podrían salvarles la vida porque hemos decidido inflar los precios. ¿Realmente puedes mirar esto y decir que está bien? Gustavo se giró hacia su hijo, su rostro ahora endurecido. Andrés, siempre hemos hecho lo necesario para sobrevivir en este mundo. Lo que estamos haciendo no es diferente a lo que hacen otras grandes corporaciones. Es el precio del éxito. ¿Y qué pasa con el precio que pagamos nosotros como personas?, replicó Andrés. No puedo seguir cerrando los ojos a lo que está pasando. No puedo seguir siendo parte de una empresa que pone las ganancias por encima de las vidas humanas. El silencio que siguió fue ensordecedor. El consejo directivo, que hasta ese momento había permanecido en silencio, ahora se removía incómodo en sus asientos. Gustavo sabía que si no controlaba la situación, podría perder el apoyo de algunos de sus aliados. Pero lo que más le preocupaba era la postura de su propio hijo. «¿Y qué piensas hacer entonces?», preguntó finalmente Gustavo, con una mezcla de desafío y desdén en su voz. «¿Vas a traicionar a tu familia por una mujer que no tiene ni idea de cómo funciona el mundo real?». Las palabras de su padre golpearon a Andrés con fuerza, pero no lo desviaron de su camino. Sabía que Gustavo estaba tratando de hacerlo dudar, de manipular sus emociones, pero ya había tomado su decisión. «No es solo por Elena», respondió Andrés, su voz firme. «Es por lo que es correcto. Estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias, aunque eso signifique perderlo todo». El consejo directivo permaneció en silencio, consciente de la gravedad de la situación. Andrés sabía que muchos de ellos estaban de acuerdo con su padre, pero también sospechaba que algunos comenzaban a cuestionar el enfoque implacable de la empresa. Sin embargo, él ya no estaba dispuesto a esperar más para ver quién lo apoyaría. Estaba listo para actuar con o sin su respaldo. Gustavo, por su parte, vio el desafío en los ojos de su hijo y supo que Andrés hablaba en serio. «Así sigues por este camino, Andrés, estás solo. No esperes que te respalde». Andrés asintió. «Lo sé. Pero no puedo vivir con la conciencia tranquila si no hago lo correcto». La reunión terminó en silencio. Andrés sabía que lo que acababa de hacer significaba una ruptura casi definitiva con su familia y con la empresa. Pero por primera vez en su vida, sentía que estaba siguiendo un propósito mayor. A pesar del miedo y la incertidumbre, una sensación de alivio lo invadió mientras dejaba la sala de conferencias. Al salir del edificio, Andrés se dirigió directamente a la clínica de Elena. Sabía que ella sería la única que lo entendería. Cuando llegó, Elena estaba atendiendo a los pacientes como de costumbre, pero al verlo entrar, sus ojos reflejaron preocupación. «¿Cómo te fue?», preguntó, dejando a un lado lo que estaba haciendo para acercarse a él. Andrés suspiró, sin poder contener una sonrisa amarga.
Lo enfrenté. Todo está en manos de mi padre ahora, pero sé que tomé la decisión correcta. Elena le tomó la mano, apretándola con fuerza. Estoy orgullosa de ti, Andrés. No es fácil enfrentarse a tu familia por algo como esto. Pero has hecho lo correcto, y eso es lo que importa. Por primera vez en mucho tiempo, Andrés sintió que estaba en el lugar correcto, haciendo lo correcto, con la persona correcta a su lado. Sabía que la lucha no había terminado, pero también sabía que ya no estaba solo en ella. Tras la confrontación con su familia y su decisión de romper con todo lo que había conocido, Andrés experimentó una mezcla de alivio y miedo. Por un lado, había dado el paso más importante de su vida, enfrentando a su padre y rechazando el imperio que su familia había construido. Por otro, ahora estaba solo, sin el respaldo que siempre había tenido. El peso de su elección comenzaba a hacerse sentir. Los días que siguieron fueron complicados. Las noticias de su enfrentamiento con Gustavo se esparcieron rápidamente dentro de la empresa. Aunque no había renunciado formalmente a su puesto, Andrés sabía que su tiempo allí estaba llegando a su fin. La mayoría del consejo directivo ya había tomado partido por su padre, y cualquier intento de cambiar el rumbo de la empresa sería inútil sin el apoyo necesario. Sin embargo, mientras Andrés veía cómo su vida corporativa se desmoronaba, algo nuevo y mucho más valioso comenzaba a surgir. Elena se convirtió en su roca, brindándole el apoyo que necesitaba para navegar por este difícil período. La clínica, que alguna vez había sido un simple lugar de colaboración profesional, ahora se sentía como un refugio. Andrés se involucraba cada vez más en las actividades diarias, ayudando con las donaciones, gestionando los suministros y, lo más importante, aprendiendo a valorar el impacto real que tenía ayudar a las personas directamente. Un día, mientras trabajaban juntos en la clínica, Elena lo miró con una sonrisa. «Parece que estás encontrando tu lugar aquí», comentó mientras organizaba unos medicamentos en un estante. Andrés asintió, reflexionando sobre las palabras de Elena. «Nunca pensé que podría encontrar algo tan satisfactorio fuera de los negocios. Siempre creí que mi éxito se medía por los números, por los contratos que cerraba. Pero ahora, esto tiene un valor que no se puede contar en dinero». Elena dejó lo que estaba haciendo y lo observó con cariño. Es difícil cambiar de perspectiva cuando has estado rodeado de una mentalidad durante tanto tiempo. Pero lo has hecho, y eso dice mucho de quién eres en realidad. A medida que pasaban los días, Andrés empezó a notar algo más. Los pacientes de la clínica no lo veían como el empresario frío y distante que había sido durante tanto tiempo. Lo veían como alguien dispuesto a ayudar, alguien que estaba aprendiendo lo que significaba realmente marcar la diferencia. Con el apoyo de Elena, Andrés empezó a idear formas de mejorar el funcionamiento de la clínica, aprovechando sus conocimientos empresariales para optimizar los recursos y asegurar que la atención médica llegara a más personas. Sin embargo, el fantasma de su familia y su pasado seguía persiguiéndolo. Aunque se había alejado de la empresa, sabía que los problemas no habían desaparecido. El sabotaje a la clínica había cesado momentáneamente, pero Andrés sabía que su padre no se rendiría tan fácilmente. Gustavo aún tenía el control, y Andrés temía que, en un intento por reafirmar su poder, su padre pudiera volver a atacar de alguna manera. Una tarde, mientras Elena y Andrés descansaban después de un largo día, el teléfono de Andrés sonó. Era su madre, Mariana. Andrés dudó un momento antes de contestar, sabiendo que la conversación no sería fácil. «Andrés», dijo Mariana, su voz suave pero cargada de tensión. «Tu padre ha estado muy alterado desde que te fuiste. No deja de hablar de lo que sucedió. Sabe que te enfrentaste a él y que estás decidido a seguir tu propio camino». «Ya tomé mi decisión, mamá», respondió Andrés, tratando de mantener la calma. «Ya no voy a volver a la empresa. No puedo ser parte de algo que va en contra de lo que creo». «Lo sé», suspiró Mariana. «Ya, pero tu padre no lo entiende. Para él, la familia es todo. Y en su mente, la empresa es parte de esa familia. Él cree que te has ido, no solo de los negocios, sino también de nosotros.
Las palabras de su madre lo afectaron más de lo que esperaba. Aunque Andrés había decidido alejarse de la empresa, nunca había considerado la posibilidad de que su ruptura con su familia fuera total. A pesar de todo, seguía siendo su hijo, y la idea de perder esa conexión le resultaba dolorosa. «Lo que hice no fue para alejarlos a ustedes, mamá», dijo Andrés con la voz quebrada. «Solo quería hacer lo correcto». Mariana guardó silencio por un momento antes de hablar de nuevo. «Tu padre no lo ve así, pero yo sé que estás haciendo lo que crees que es correcto. Solo espero que algún día él lo entienda también». La llamada terminó con un tono melancólico, dejando a Andrés sumido en sus pensamientos. Aunque había encontrado un propósito en su trabajo con Elena, la realidad de su familia seguía siendo una herida abierta. Con el tiempo, Andrés y Elena comenzaron a planificar una expansión de la clínica. Con los recursos que Andrés aún tenía, querían abrir nuevas sucursales en otras partes de la ciudad, llevar la atención médica a los barrios más vulnerables. Era un proyecto ambicioso, pero Andrés estaba decidido a hacer todo lo posible por ayudar. A pesar de los desafíos que aún enfrentaba, sentía que estaba en el camino correcto. Una tarde, mientras observaba el bullicio de la clínica desde la ventana, Elena se acercó a él y le tomó la mano. «Hemos recorrido un largo camino», dijo con una sonrisa. Andrés la miró y asintió. «Y todavía queda mucho por hacer, pero por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy donde debo estar». El viaje de Andrés estaba lejos de terminar, pero sabía que con Elena a su lado, tenía la fuerza y el propósito para enfrentar cualquier desafío que viniera. Juntos, habían encontrado un nuevo camino, uno basado en la compasión, la integridad y el deseo de hacer el bien. Hemos llegado al final de otra historia. Si te ha gustado, suscríbete para no perderte las próximas historias. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima. Hasta luego.